Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales. El día de hoy vamos a hablar de un montón de cosas, pero nos vamos a centrar en libros de vampiros, que son, ya saben, libros que nos gustan muchísimo y que pues nos fascinan en cierto sentido. Son monstruos a los que uno termina queriendo muchísimo. Y bueno, vamos a hablar sobre ese tema a partir de 6 libros, que son estos que están aquí y que seleccioné previamente y que creo que nos explican gran parte de, pues del trabajo formal que hay acerca de los vampiros en estos 220 años de más o menos que han nacido estos monstruos particularmente favoritos de muchos. Pero bueno, antes de que comencemos con con esta lista y con este estudio de estos 6 libros de manera rápida, me gustaría que se suscribiera al canal. Ya somos más de 400, eso está chido. Me gustaría que en cierto sentido me regalaron un like o un dislike si no le gusta. Y me gustaría que se suscribiera al canal, que eso está relativamente interesante. Pero bueno, vamos a comenzar con el primer libro. Se llama Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Es un autor francés de origen irlandés y que publicó en 1872 un libro que se llama Carmilla y que básicamente es pues, la historia de pues, la protagonista que se llama Laura, que vive en un castillo en Austria y que bajo ciertas circunstancias en algún momento por un accidente terminan adoptando a un vampiro sin saberlo. Este vampiro se llama Carmilla y de repente se empiezan a desarrollar ciertas relaciones peculiares entre estos dos personajes ligadas mucho al mundo de los sueños. Y es muy interesante el hecho de que le debamos a este autor pues todas las peculiaridades del terror gótico, que sabemos que pues más o menos a la misma par. Sería más o menos 1870 en su pleno esplendor, donde los monstruos vuelven a la realidad. Y bueno, tenemos varios temas. El amor lésbico, el erotismo, el terror gótico, una elegancia increíble. Y aparte créanme que tiene la peculiaridad de que se puede leer pues, en un día, así, sin problemas. O sea, esto es una novela que tiene muy poco hojas, pero tiene una calidad fantástica. Y conocer al primer vampiro de la historia tiene su mérito. Y bueno, vamos a seguir con el tema y hoy vamos a hablar sobre uno de los grandes clásicos de la literatura gótica de manera muy rápida, que es esto que está aquí, que se llama Drácula de Bram Stoker. Esta versión, que es la de Mirlo, tiene un texto que se llama El invitado de Drácula, que dicen muchos que es el primer capítulo que Bram Stoker tuvo la obligación de sacarlo de la novela porque a los editores no les gustó. Pero bueno, esta edición, que es muy económica, créanme, se consigue en menos de 100 pesos, $5. Esta editorial española está muy bien hecha y vamos a hablar un poco sobre este autor de origen irlandés al que pues, todo el mundo quiere y que todo el mundo gusta. Miren, nadie puede negar que Drácula también está construida en el sistema de las novelas góticas. Se publicó en 1897, básicamente 20 años después de Carmilla, y pues hay un montón de estudios sobre esta obra relacionada o inspirada en un conde de origen romano que pues, tenía una relación muy complicada con los turcos. Y pues a partir de ese fenómeno se le ocurre a Bram Stoker, este autor de origen irlandés, eh, construir esta historia de que Drácula, este conde que se dedica a comer sangre en Rumania, pues decide ir a conocer el país más importante del mundo en ese entonces y decide contratar o comprar un departamento en Irlanda, en Londres. Y entonces a partir de ahí se empieza a desarrollar una historia de amor, porque recordemos que los vampiros siempre tienen un sentido de belleza y de erotismo muy peculiar. Y pues sí, nos deja ver mucho de la vida de Londres de finales del siglo XIX. Nos habla muy bien de la elegancia, de la brutalidad. Está contada con una capacidad tan deliciosa, de verdad. Drácula, si no la han leído, es increíble. Yo tenía un amigo que una vez se la di para que la leyera y pues comenzó a causarle cierto miedo. Me decía que no podía dormir muy bien, así que el efecto de Drácula se había logrado. Y el miedo y todo esto que tiene que ver con el arte gótico, con la recuperación de los mitos medievales, pues ahí está presente.
Y vámonos con otro texto que también es de vampiros y que cambió muchísimo las cosas. Ya hemos hablado de él en el canal. Se llama Soy Leyenda, esta cosita que está aquí, de Richard Matheson, que es una verdadera belleza, así de principio a fin. Imagínense que el mundo se vuelven todos vampiros excepto una persona. Bueno, pues esa es la historia de Richard Matheson, la historia de Soy Leyenda, que básicamente es una novela íntimamente ligada con la ciencia ficción, publicada en 1954 y tiene un par de versiones cinematográficas muy interesantes, pero tendríamos que decir que en el texto formal es un texto posapocalíptico en que ciertos vampiros llegan todas las noches a quererse merendar al personaje central, que se llama Neville, y pues todas las noches él también se va preparando para resistir el ataque, y entonces pasa algo muy interesante, pasa que al final toca ciertos puntos filosóficos que tienen que ver con la comprensión del otro, con lo difícil que es entender al otro, y pues no les arruino al final, pero créanme que es una obra fantástica que cambió gran parte de los textos de terror o de los textos relacionados con la ciencia ficción. A mí me encanta, sí, me parece fantástica. Y pues sí, imagínense un mundo donde todos son vampiros excepto tú. Y bueno, vamos a hablar de esta joyita que tengo por aquí. Aquí está, se llama El misterio de Salem Slot de Stephen King, que no podía faltar. O sea, no podríamos dejar hablar de libros de terror sin hablar de Stephen King, que pues es toda una referencia en el tema. Miren, tendríamos que hacer notar que es la segunda novela de Stephen King, es importantísima, y es una novela que se publicó en 1975. Pues sí, básicamente habla sobre Bean Mears, quien pues es un escritor que ha decidido regresar al pueblo de su infancia. Al final es una de las grandes temáticas de Stephen King, este regreso al lugar de origen, ¿no? Y pues el punto medular es que de repente empiezan a encontrar pues a ciertos animales que mueren desangrados, y eso comienza a hacer que el terror se desarrolle prácticamente en todo el pueblo. Y pues creo que en este texto encontramos un Stephen King muy fresco, un Stephen King que nos gustan muchos, un Stephen King muy ligado al mundo de la nostalgia, un Stephen King que sabe bien utilizar pues estos recursos para profundizar en el alma humana, y créanme que es una gran novela. Bueno, nos vamos con creo que un nuevo clásico que no tiene mucho que se hizo película, se hizo en los 90, se llama Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Ahí está, miren, por si lo estaba tapando con el dedo. Y pues este texto es un texto verdaderamente importante. Como todos sabemos, Anne Rice se hizo muy popular en los años 90, pero esta obra fue publicada en 1973 y pues tiene que ver un poco con textos góticos clásicos, y también tiene que ver con temas relacionados con la sexualidad, el poder, tiene que ver mucho pues con estos grandes temas, y a partir de aquí se desarrolló una cosa que a Anne Rice le funcionó mucho, que se llama Crónicas Vampíricas. Y bueno, a mí me encanta, así tendríamos que decirlo, que junto con Carmilla y Drácula es uno de los grandes temas a desarrollarse. Y tendríamos que decir que el hecho de que un vampiro tenga una plantación en Luisiana, un personaje de origen francés, y nos empiece a contar la historia de la introducción de él en el mundo de los vampiros y cómo se va relacionando, es muy interesante porque nos deja entrever la historia de Estados Unidos. Y pues sí, son personajes muy interesantes. Aparece por ahí Lestat, después hay un par de temas muy fascinantes, pero créanme que es una obra de arte, así de principio a fin. El trabajo de Anne Rice es fantástico. Y pues sí, creo que para empezar la serie no he leído más, yo solamente he leído Entrevista con el vampiro, me inspiró en la película de los años 90, pero el trabajo de Rice es precioso, así nos lleva prácticamente en la mano por conocer el sur de Estados Unidos, revela mucho las relaciones de poder
revelan muchas cosas muy bien trabajadas y pues es un gran homenaje. Recordemos que Anne Rice acaba de fallecer hace poquito y nos vamos con ya el último texto, que es este que está aquí, miren. Se llama Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, de Seth Graham Smith. Y pues es una obra, a mí me gustó muchísimo. La leí hace poco y vale la pena mencionar que se publicó en el año 2010. Y Seth Graham Smith siempre ha trabajado con este tipo de temas, estos temas relativamente interesantes, relativamente peculiares, porque recordemos que la gran novela Orgullo y Prejuicio, él decidió hacerla con zombies. Pues ahora resulta que hace una biografía de Abraham Lincoln basada en el tema de que Abraham Lincoln, en realidad, más allá de ser un presidente, es un personaje que se dedica a cazar los vampiros con ayuda de otros personajes. Recordemos que Abraham Lincoln, para los que no lo saben, es el presidente número 16 de Estados Unidos y pues tiene que ver mucho con el sentido de la abolición de la esclavitud, y el trabajo es verdaderamente fantástico. O sea, a mí me parece un gran narrador y pues sí, toma parte de los diarios de Abraham Lincoln, y de repente estos comentarios como ambiguos que se usaban en la escritura del siglo XIX, pues él de repente empieza a sacarle jugo y empieza a construir, pues eso, una biografía relacionada primero con la infancia de Abraham Lincoln, en donde prácticamente, pues por una indicación de Dios se vuelve cazador de vampiros, y pues nos lleva también de la mano por la guerra civil, por la emancipación de los derechos de las personas de color, por las proclamaciones de todo este tipo de cosas. Y vale mucho la pena, créanme, está súper bien y es una obra increíble. También vale mucho la pena mencionar que tiene una serie de ilustraciones que se disfrutan muchísimo, se lee súper rápido. Es de una facilidad relativamente interesante. Miren, aquí están, hacen trabajos, por ejemplo, de fotografía. Se divierte uno mucho, aprende mucho uno sobre la historia de Estados Unidos a partir de esta novela. Pero bueno, me gustaría, antes de irme, que me comenten qué piensan, que me regalen un like, que se suscriban al canal, se los voy a agradecer muchísimo. Vamos a seguir creciendo y, bueno, sin más por el momento, espero lo hayan disfrutado y les gusten estos 5 libros de vampiros que seleccioné para ustedes. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye.